Continuamos en Universidad Noticias y hace unos días, hace un par de días, conocíamos que el Gobierno Nacional ha decidido declarar la emergencia en situación de adicciones en la República Argentina. ¿De qué se trata esto, Lucía? Exactamente, fue un decreto firmado por el presidente y otros de los ministros decretando esta emergencia nacional en materia de adicciones hasta el 2019, Bien. varios años, hasta el 31 de diciembre del 2019. Esto tiene que ver fundamentalmente con el avance del narcotráfico que desde el gobierno consideran y un consumo cada vez más masivo de drogas. Recordemos que incluso uno de esos principales spots de campañas era narcotráfico, o sea, eliminar completamente el narcotráfico de la Argentina, y por eso también toman este tipo de medidas como esta declaración de la emergencia en adicciones, que por supuesto tiene el principal objetivo de prevenir, ¿no es cierto?, este tipo de adicciones e incluir a todas aquellas personas que consumen concretamente. Bueno, muy bien, es un tema que llamó nuestra atención, queríamos desarrollarlo más en profundidad y por eso hemos convocado aquí al piso a Miguel Conocente. Él es psicoanalista y especialista en adicciones, a quien saludamos, está aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queríamos preguntarte en primer lugar, ¿cuándo el consumo de sustancias se vuelve problemático o si siempre es problemático el consumo de drogas? El consumo de sustancias puede ser problemático o no. Bien. De hecho, los seres humanos consumimos muchísimas sustancias a lo largo de la vida, sustancias de todo tipo, sustancias recetadas, por ejemplo, y están indicadas muchas veces para un determinado momento o una determinada patología. Claro. Hay consumos que pueden volverse problemáticos. Bien. Esos consumos que se vuelven problemáticos son consumos en los que el sujeto empieza de alguna manera a hacer girar parte de su vida en relación con esa sustancia, con ese consumo. Incluso hay consumos que no son tóxicos. Por ejemplo, la gente tiene problemas con el juego o con otro tipo de actividades que no puede dejar de hacer fácilmente. ¿Están relacionadas esas adicciones? Digamos, ¿hay personalidades adictivas? ¿Una persona que tiene una tendencia a la adicción al juego puede tener una tendencia más fácil a la adicción a una sustancia o es independiente de una personalidad? En realidad lo que uno tendría que analizar es el caso por caso. Bien. Lo que sí es cierto, uno podría comprobar que hay gente que tiene ciertas tendencias a pegarse a los objetos con los que se liga, con los que se vincula. Y esos objetos, el lugar de objeto lo puede ocupar cualquier cosa, incluso una pareja. Claro. ¿Sí? Exactamente. Entonces vemos por ahí estos desarrollos de parejas muy patológicas, en donde alguien hace depender su vida de la vida de este otro. Claro. Y bueno, y hay un montón de efectos, digamos, que podemos ver en la vida cotidiana, donde alguien dice, che, esa persona te hace mal. No, no es la persona la que le hace mal. Claro. Es la posición de objeto en el que este otro sujeto la ubica. Claro. Bien. ¿Sí? Concretamente, metiéndonos ya con la declaración de esta emergencia en adicciones, ¿te parece oportuna? ¿Crees que el contexto nacional amerita una declaración de emergencia de este tipo? Lo que habría que pensar es qué va a implicar realmente. Claro. Una declaración es eso, es una declaración. La Argentina tiene una primera cosa que hay que tratar de diferenciar. Tiene un problema de narcotráfico, que es un problema de seguridad nacional. Sí. ¿Sí? Y por otro lado tiene un problema de consumos problemáticos. Bien. No es lo mismo. Entiendo que este decreto por ahí cae en el mismo problema habitual, que es confundir una cosa con la otra. Los problemas que tienen que ver con los consumos son problemas que tienen que ver sobre todo con la salud, pero también tienen que ver con la educación y con otra serie de aristas a partir de las cuales hay que intervenir. Los problemas que tienen con el narcotráfico son problemas que tienen que ver con cuestiones de frontera, con gendarmería, por ejemplo, con cuestiones aduaneras, con cuestiones migratorias, con terrorismo, con financiamiento de un montón de cuestiones, por ejemplo, campañas políticas, etc. Claro. Es decir, hay que diferenciarlo. La pregunta es si es oportuno o no. Siempre es oportuno una declaración de este tipo porque ponen alguna medida en agenda el tema. La pregunta es qué se va a hacer a partir de esto. Si nosotros pensamos que la Argentina tiene un problema desde el gobierno nacional, pensándolo, ¿no? Que tiene dos organismos encargados del tema de los consumos problemáticos. Un organismo dentro del Ministerio de Salud de la Nación, que es la Dirección de Salud Mental y Adicciones. ¿Sí? Y por otro lado tiene el CEDRONAR, que es la Secretaría de Drogas de Presidencia de la Nación, que es una Secretaría de Estado. ¿Sí? Y que ambas cuentan con escasísimo presupuesto para trabajar en asistencia y en prevención. Bueno, veremos si a partir de esta declaración hay un cambio, por ejemplo, en ese sentido, en el presupuesto. Históricamente, el presupuesto de CEDRONAR no ha sido mayor que el presupuesto de Maestranza de Presidencia. Bien. Ese es el lugar que ha tenido realmente en la agenda política. Claro. ¿Ah? Bien, con respecto al consumo problemático, concretamente, ¿qué importancia tiene el entorno de las personas? Porque una de las cuestiones que se plantean en esta declaración de emergencia es la importancia de la educación y el trabajo que se puede hacer en los establecimientos educativos, desde el jardín de infantes hasta la secundaria inclusive. Pero
¿Es suficiente esto? ¿Qué pasa con el resto de los entornos de la persona, con la familia, digamos? ¿De qué forma los entornos influyen o pueden ayudar para que una persona caiga en una situación de adicción o pueda salir de la misma? Los entornos siempre influyen, los influyen como sujetos en todo ámbito, los entornos. Les doy un ejemplo que me parece práctico. Si uno deja a un bebé de 8 meses, 6 horas frente a un televisor, ¿sí?, lo estamos librando a la nada misma de un adulto que intervenga. Claro. ¿Sí? Es decir, estamos dejándolo en una posición que si hace algún desarrollo de angustia, ese chico no tiene ninguna forma de menguarla. Claro. ¿Sí? ¿Influye el entorno? Claro que sí influye el entorno. ¿Sí? Eso sería un entorno familiar. Esto no cambia tanto con un chico de 16 años. Claro. Pongo estos ejemplos, sí, me parecen más concretos, pero que Sí, se pueden sí, entender sí. un poco más. Siempre los entornos influyen. El tema es que no hay que tratar de no pensar de modo unidireccional. ¿Que cuál es? Que porque hay tal entorno, entonces va a haber tal otra consecuencia. Ojalá la conducta humana pudiese explicarse de un modo tan sencillo. ¿Sí? Somos mucho más complejos que eso. Sí, claro. ¿Sí? Porque uno por ahí escucha, dice, no, en un ámbito en donde hay mucho consumo de sustancias, entonces va a haber hijos que consuman sustancias. No necesariamente. No necesariamente. Que pueda haber mayor accesibilidad hacia, Claro. ninguna duda. Pero eso no determina. ¿Sí? Porque si no, otra vez volvemos al pensamiento unicausal. ¿Sí? Si A, entonces B. Esto no funciona así. Y lo digo esto porque muchas veces nuestros marcos legislativos sí funcionan así. Claro. Por eso fallan. Claro, ¿Sí? exactamente. Porque es una visión demasiado ingenua. Claro, se simplifican demasiado. Claro, es como cuando alguien dice, bueno, la Argentina está prohibido el consumo, la tenencia, peor aún, son menos que el consumo, de determinado tipo de sustancias que figuran en un listado. Bueno, ¿y eso soluciona el problema? No. No, lo que hace es invisibilizar buena parte del problema. Claro. Claro. Es la lógica del avestruz, que mete la cabeza en la tierra, entonces no No ve los problemas, Cuando claro. ve un problema, claro, cuando siente un ruido que no le gusta. No, el ruido sigue sucediendo. O sea, la problemática que Argentina tiene no es diferente a la que tiene el resto del mundo. Tiene una problemática creciente en los últimos, al menos los últimos 35 años, Bien. en este tema. Que una sustancia sea prohibida o esté legalmente aceptada, ¿influye en el desarrollo de adicciones en torno a la misma o también es...? No, lo que influye, ahí lo que sí va a determinar es a qué daño se expone un usuario. Bien. Claramente. Y pongamos un ejemplo práctico. Si una persona consume una sustancia que está dentro del sistema, dentro del mercado, sí, habrá cierto control para la producción de esa sustancia, habrá precios establecidos, habrá la determinación de quién puede y quién no puede venderlo y bajo qué condiciones. Pongamos por caso la farmacia y determinados medicamentos. ¿Sí? Cuando las sustancias van por fuera de eso, hay una serie de riesgos a los que el usuario se va a exponer. Claro. Esos riesgos pueden ser riesgos de salud, sobre todo, pero también riesgos legales. Claro. ¿Sí? Como también otro tipo de riesgos como riesgos sociales. Y esto lo vemos a diario, digamos, los que trabajamos en esto lo vemos a diario. Claro, ¿cuál es la situación en Argentina, concretamente con respecto a las sustancias? Vos hablabas recién de que hace 35 años que viene en avanzada. ¿Cómo está este año? ¿Ha sido más o menos con respecto a los números? Los números en la Argentina son bastante malos en el sentido de que se toman mal. La Argentina es un país que mide mal. Bien. Y cuando se mide mal, para colmo, cuestiones como estas, que son cuestiones tabú, cuestiones que tienen que ver con lo ilegal, los números que uno ve son bastante poco confiables. Lo que sí podemos decir es que la tendencia en aumento en los consumos por un lado y la baja en las edades de inicio es una realidad. Uno no necesita hacer una estadística para ver eso. Claro. ¿Sí? No es necesario. Claro. ¿Cómo detectamos cuando un consumo se ha vuelto problemático, en un allegado nuestro, por ejemplo? ¿Cómo lo detectamos? Sencillamente, cuando uno nota que esa persona empieza a hacer girar su vida alrededor de ese consumo. Bien. Y todo lo demás que ha tenido que ver con su vida hasta hace poco, empieza a caer, empieza a perder sentido. ¿Y cómo hacemos para ayudarlo? Y ahí hay que ver el caso por caso. Claro. ¿Sí? La primera cosa que uno podría decir, así en términos muy general, es abrir un espacio de escucha. ¿Sí? Hacer una oferta de escucha. Que puede contar con uno. Que eso es importante, ¿eh? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque algo que uno nota en la clínica, sobre todo, es que a lo largo del tiempo las personas que se van comprometiendo más con algún consumo van perdiendo los vínculos previos. Ah, claro. ¿Sí? Van armando vínculos nuevos y quedándose con aquellas personas que tienen más que ver con este consumo. Claro. ¿Por qué? Porque no lo cuestionan. Claro. Exacto. Entonces la posición quizás de una persona, de un amigo, de alguien que quiere ayudar, no es cuestionar. Porque lo que vamos a conseguir es que se aleje. Claro. ¿Sí? Pero sí ofrecerse.
como una posibilidad de... Bien, ¿y tiene cura realmente un consumo problemático? ¿Se puede salir? Sí, otra vez hay que decir, yo digo... Sí, caso por caso. Claro. Categóricamente digo que sí, y después tengo que decir sí, caso por caso. Bien. Si uno va al discurso de muchos ex-adictos recuperados bajo el modelo de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, el modelo de 12 pasos se llama, el discurso es no hay ninguna recuperación posible, de lo que se trata es de mantener una abstinencia. Porque se entiende que la cura es la abstinencia. Claro. ¿Está? Si uno lo piensa desde otras líneas de abordaje, sobre todo desde otras formas del pensamiento, uno dice, no, a ver, lo que hay que cuestionar es el concepto de cura. Claro. ¿Por qué? Y porque si alguien mantiene cierto consumo que lo saca de los problemas que en algún momento pudo haber tenido, ¿sí? Claro. Y puede rehacer una vida entera, ese consumo perdió sentido, perdió importancia, y ese paciente está curado. Claro, porque el problema era el inicio, ¿no es cierto? Y puede ser que la abstinencia no sea el objetivo final. ¿Se entiende? Claro. Hay formas de entender este tipo de problemas donde se entiende la abstinencia como el gran logro. Y yo les doy un ejemplo. Me ha tocado trabajar con pacientes que llevan muchísimos años de abstinencia y sin embargo siguen siendo adictos. Porque su vida sigue girando alrededor de ese consumo que no tienen. Claro, Exacto. claro. ¿Sí? Bueno, Miguel, muchas gracias. Muchas Ha sido gracias. muy Buenas claro noches. y De nada. quedamos en contacto para seguir hablando de este tema en otra ocasión. Cuando quieran. Muchas gracias. Nosotros hacemos un corte ahora, enseguida volvemos.